42 de la mañana está con nosotros Emiliano García Coso, decano internacional de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Bueno, Europa en el punto de mira. Empieza 2024 y tenemos como una panoplia de situaciones que son un poco raras. Por ejemplo, Bruselas ayer autorizando a Alemania una ayuda estatal, 902 millones de euros, para evitar que se vayan a Estados Unidos en busca de mejores subsidios. Bueno, nosotros no éramos los que le decíamos a los chinos que no podían estar subvencionando y haciendo dumping en los vehículos eléctricos. Sí, efectivamente entra dentro, ¿Esto qué es? entra dentro de la dinámica de proteccionismo frente a la medida de reducción de la inflación de Estados Unidos, que arbitró todo un mecanismo de ayudas públicas en Estados Unidos, China y otros países para tratar de atraer determinadas industrias tecnológicas y especialmente el de la batería, que es esencial para la industria automotriz europea y especialmente para el mercado alemán. Problema. ¿Qué van a hacer los países que tienen más recursos con los países de menos recursos dentro de Europa con este cambio de política? Es decir, el next step, lo que está viéndose pero que no hemos llegado allí, van a poder los países que tienen más dinero, por ejemplo, contrarrestar medidas energéticas en el sur de Europa. Oiga, usted tiene exención ibérica, vamos a época de esa cama, pero tiene mejores precios en Europa, en el sur, países del norte, compensamos energéticamente con ayudas. Pero esto no es lo que nos estábamos diciendo que no íbamos a hacer. Bueno, se supone que hay un concepto que es el mercado interior de la electricidad, donde el conjunto de los 27 países miembros de la Unión Europea pueden beneficiarse de esa transición económica y tecnológica aplicado al mercado de la energía. Entonces, yo creo que la excepción ibérica no va a durar mucho más tiempo. Y entonces lo que se trata es de atraer determinados sectores estratégicos, especialmente toda la industria de la batería, para competir con el mercado chino, y eso pues traerá ciertos beneficios. Hay que reconocer que las inversiones en energías renovables siguen avanzando, pero aún tenemos un largo camino para hacer la transición energética, que eso está relacionado también con algunas medidas de recorte que están haciendo Estados miembros para tratar de fomentar ese compromiso con el cambio climático. Alemania, agricultores. ¿Cómo va a acabar esta situación? Dijo ayer el gobierno, bueno, les dejamos manifestarse, hombre, solo faltaría que nos dejaran manifestarse, pero la realidad es que les han metido 17.000 millones de subvenciones, que se fue a la vez que está diciendo Scholz, oiga, hay que poner más dinero para Ucrania. Y dice, pero ¿esto cómo se casa? Usted no tiene dinero, pero lo da, ¿cómo es esto? Bueno, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán, el gobierno alemán tenía que buscar debajo de las piedras esos 17.000 millones y ha empezado un poco por el sector agrícola, especialmente los subsidios al diésel y a los vehículos agrícolas que supuestamente contaminan más, y también forma parte, digamos, de la dependencia que tenía Alemania del gas ruso y que ha llevado a que tengan que acelerar todo el proceso de transición energética. ¿Qué es lo que ocurre? Que no es el sector más específico porque puede tener dos efectos. Uno, la mayor parte del tráfico de mercancías de toda la Unión Europea pasa por Alemania. Con lo cual, si los agricultores y transportistas bloquean las autopistas alemanas, tenemos un serio problema que incrementará los costes de mercancías y del comercio intracomunitario. Y segundo, un efecto político, que probablemente, como va a haber ciertas elecciones en alguno de los Länder, potenciará a Alianza para Alemania, que es un partido de extrema derecha, y que puede tener más peso, y ya no solamente tener un solo ayuntamiento en la ciudad de Pirna, que ya gobierna Alternativa para Alemania, sino extenderse en el conjunto de Alemania y seguir los pasos de Italia, Holanda y de otros países de la Unión Europea, que la extrema derecha está tomando bastante impulso a raíz de esta insatisfacción popular. Se ve cada vez un movimiento en 2024 para que sea un año de conflictividad social. ¿Visto cómo ha empezado con los camioneros? Sí. ¿Los agricultores? Sí, no solamente por el tema de los subsidios o las ayudas públicas, sino fundamentalmente porque no salimos de la recesión económica, con lo cual los gobiernos van a tener que tomar medidas, bien subir impuestos, bien recortar inversión, y por lo tanto eso va a afectar al conjunto de la sociedad europea y especialmente en países como España. Dice Financial Times que se va Charles Michel, pero que entra Mario Draghi, que es una opción, que todo parece indicar que sería Mario Draghi, es decir, cambio de sillas. No te votan en tu país, te recogemos en Europa. Sí, eso es una práctica habitual, y está Draghi, está Marrute, que va a salir del gobierno, si no pasa nada, porque siguen en funciones. Y luego también está el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel. Hay que colocarlos en algún sitio. Sí, sí. O sea, en el fondo, el puesto de presidente del Consejo Europeo siempre ha implicado haber ejercido labores de primer ministro o presidente de la República, y por lo tanto es un reparto de cromos y una especie de rotación. Entre los candidatos, pues el caso de Rutte tendría menos opciones porque acuérdate que criticó considerablemente las políticas de España, por lo tanto quizás España sea más favorable a votar a Draghi que a votar a Rutte. ¿Cambiaría algo? No. No.
En el fondo, el puesto de presidente del Consejo Europeo es tratar de reunir a los jefes de Estado y de Gobierno, a hacer la agenda política, pero su peso específico en la toma de decisiones, digamos, no es excesivamente relevante en aquellos aspectos comunitarizados, sí en temas de política exterior o temas de defensa. Para terminar, respecto a Ucrania, ¿cómo es el comportamiento de Europa? Estuvo ayer Borrell en Arabia Saudí, ya no solo Ucrania, sino también el Oriente Medio preocupa a Europa, sobre todo por cómo puede afectar en materia energética. ¿Cómo ves 2024? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuál es la clave fundamental para Europa? ¿Intentar cerrar el conflicto en la guerra de Ucrania? ¿Cuál es? Cerrar el conflicto no depende de Europa, desafortunadamente, sino que depende de Rusia. Por lo tanto, la única opción que tenemos encima de la mesa es aprobar esos famosos 50.000 millones que ahora, cada principio de febrero, se tendrá que decidir y, en su caso, seguir apoyando militarmente a Ucrania. Entre otras cosas, la propia Alemania debería hacer entrega de los famosos misiles Taurus para que de esa manera pueda combatir la superioridad aérea rusa y no perder la guerra, porque ese sería el peor de los escenarios para la Unión Europea. Y en cuanto a la ruta o la gestión que está haciendo Borrell o Blinken en el Oriente Medio, lo que están tratando es de contener a los países árabes, porque ya Israel ha pasado todos los límites impuestos por el derecho internacional humanitario, de principio de proporcionalidad, ya los ha superado. Y el plan que tiene Netanyahu, desde mi perspectiva, es seguir ocupando Gaza y poner un gobierno títere, una autoridad títere que pueda manejar y controlar y seguir extendiendo un poco el conflicto a Líbano y Siria, donde, como bien sabes, pues está haciendo operaciones quirúrgicas de matar a líderes de Hamas, como ha ocurrido en Siria, o a líderes de Hezbollah, como ha ocurrido en Líbano. Por lo tanto, la situación parece que se va a sostener y habrá que ver si Irán hace algún otro movimiento que dé lugar a que entremos en una situación aún más peligrosa. Pues muchísimas gracias, Emiliano García Coso, y feliz 2024. Igualmente. Buen día, buen negocio. 8:49, pequeña pausa, enseguida entramos con